Bienvenidos, bienvenidas a Díselo a la calle, un día más, el programa que tiene mucho que hablar, mucho que contar, muy poco que callar, hoy muy poco que investigar y que averiguar sobre temas de medicina estética, porque tengo una invitada, Carmen Iglesias Urraca, la doctora, especialista en cirugía plástica estética reparadora, con una amplia trayectoria clínica que combina rigor médico, innovación y una mirada muy humana centrada en la salud, la reconstrucción y el bienestar de sus pacientes. Bienvenida. Muchas gracias, la verdad que presentación más bonita, me ha dejado aquí abierta. Qué buena, qué menos, qué Muchas menos. gracias. Que teníamos ahí ya en la retaíla venir aquí al programa, Sí. bueno, pues que nos contaras. Tenemos una amiga en común, bueno, que trabaja contigo. Eso es. En la consulta. Y bueno, quería que me resolvieras dudas. Vamos a empezar un poquito en orden cronológico. ¿De dónde nace tu vocación como médico? Médica. Wow, eso es hace muchos años. Bueno, la verdad es que creo que de siempre me gustó la medicina, me gustó ayudar y por tanto desde siempre quise estudiar medicina. En realidad quería ser bailarina, pero... Ay, mírala tú. Es que está mirando tu postura y digo, bueno, es pero que no estás total. no me llegó, no era tan buena como Pues para tienes serlo. cara de bailarina, Y oye. entonces, pues nada, mi segunda opción era la medicina. Pues sí que son como bailarina y medicina, nada que ver. Bueno, o no. Creas, se necesitan unos perfiles, en realidad unos soft skills bastante parecidos al final. Sí, que me encanta. Oye, me encantaría poner ahí como un... Está muy bien, un paralelismo, ¿no? A mí... Sí, porque necesitas estudiar mucho o prepararte mucho, necesitas aprender a ver cómo creces, a tener disciplina, pero también a intentar hacer cosas distintas, a cuestionarte las cosas, pero científicamente hablando. Y al final hay muchas habilidades que se intercambian muy bien y de manera muy bonita. Qué maravilloso. Mira, Sí. me encanta porque yo soy súper fan de la danza, estudié danza española, aunque lo dejé a mitad, y sigo danzando con unas amigas actrices que tenemos un grupo de baile, pero te veo a ti muy puesta con la postura. A mí que me yo sigue gustando también bailar. Pues eso, no hay que dejarlo, aparte me encanta la doctora bailarina, por favor, esto es una story ya. O sea, esto ya es, tenemos que hacer no sé, me parece maravilloso, de repente así como el arte. Entonces estudias medicina, pero te decantas por el tema de la cirugía. Sí, aquí en España, una vez que terminas la carrera de medicina, eliges las especialidades en función de las notas. Mi primera opción no era la cirugía plástica, mi primera opción era la cirugía cardíaca, porque yo quería salvar vidas, ese momento maravilloso. Bueno, y las salvas de alguna manera también. Sí, todos los médicos salvan vidas. Sí. Pero cuando descubrí que la cirugía cardíaca tenía era muy estándar. Así. Te dejaba crear poco y era muy monótona porque era siempre muy parecida. Y sin embargo, en el quirófano de al lado tenías a unos seres loquísimos que lo mismo hacían una reconstrucción de una uña, que ayudaban a los neurocirujanos a cerrar defectos muy raros en lugares extraños, ¿no? Entonces decidí que ese otro tipo de cirugía iba más con mi personalidad y bueno, pues me decidí por la cirugía plástica. Joder, qué difícil debe ser ese momento. Y además conozco a doctores que de repente empezaron una rama y se arrepintieron a mitad y cambiaron, ¿eh? Sí, la medicina, pues como el derecho, como las ingenierías, tiene muchísimas ramas y la verdad es que al final tienes que ser muy consciente de cómo eres para elegir la adecuada, porque tus habilidades y tu expectativa de lo que quieres hacer es muy importante a la hora de poder elegir con qué te vas a sentir cómodo los 50 próximos años de tu vida. Joder, es que es una responsabilidad que con 21 o 22 años no creo que nadie esté preparado para saber. O sea, fíjate qué curioso, qué difícil es que te ponen esa disyuntiva a una edad muy temprana en la vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, la carrera de medicina justo, además de aprender un core de conocimientos que tienen que ser comunes para todos los médicos, al final también te pone en los lugares para que vayas viendo exactamente primero qué tipo de médico quieres ser y después qué tipo y qué especialidad quieres coger. Entonces al final pues te va llevando el propio estudio y el propio rotar por el hospital, por los distintos servicios, te va llevando a decir, este es el mío. Claro. Y luego hay que sacar las notas, que eso es lo difícil en medicina. Esa es otra, ¿no? Y tú hiciste todo en orden, aparentemente, tus notas. Sí, yo tuve... Fuiste buena estudianta. Fui buena estudianta. Yo creo que no hay ningún médico que diga que fue mal estudiante. No, es que si no, no llegas. O sea, hay que llegar a este objetivo y si no, no. Sí, hay que estudiar.
Claro, entonces tú llegas y ¿cómo fue el proceso después que una vez que ya terminas tu examen, apruebas el MIR, llegas, ya soy licenciada en medicina, especialidad cirugía plástica, ¿cuál es el siguiente paso? Pues nada, el siguiente paso es que yo estudié aquí en Madrid, me fui a hacer la especialidad a Bilbao, a un servicio que en aquel entonces y ahora mismo es un servicio con mucho potencial porque tiene todo. Lo bonito que tiene la especialidad de cirugía plástica es que tiene una cartera de servicios enorme, porque tienes dos grandes ramas, una es la cirugía plástica reparadora y otra es la plástica que hace estética, y allí se hacían ambas cosas, y dentro de la cirugía reparadora, pues depende del hospital en el que trabajes, nuestros servicios son también distintos. Entonces, en Bilbao aprendí pues toda la cartera de servicios, ¿no? Desde las malformaciones congénitas, la cirugía de la mano, la cirugía del quemado, la cirugía de la reconstrucción oncológica y ese tipo de cosas. Además, en aquel entonces era uno de los pocos servicios donde se hacía microcirugía, que luego resultó ser mi gran pasión como cirujano ahora reparador. me vas a hablar un poquito porque esto te he escuchado yo en algún reel. Sí. ¿Qué es exactamente la microcirugía? La microcirugía consiste en poder suturar estructuras muy pequeñas. En general, para lo que nos sirve es para llevar estructuras y reconstruir con tejidos que están lejos. Es decir, te operan de la mama, te quitan un cáncer de mama y lo que nosotros hacemos es que con la grasa del abdomen, su arteria y su vena, la cosemos a la arteria y a la vena en el tórax y entonces tenemos una mama que no es una prótesis, sino que es un tejido blandito porque es tu tripita. Qué cosa que más la ponemos bonita, ahí. por favor. O un trocito de piel para tapar algún defecto en el cuero cabelludo, o la reconstrucción de las fracturas abiertas, que llevas pues, otro tipo de tejidos. Entonces es muy versátil, creativa y muy distinta cada paciente uno de otro. Qué bonito, porque claro, tú tienes que descubrir qué lugar en el cuerpo, ¿no? ¿Dónde claro, sacas material? Tienes que analizar muy bien el defecto para saber qué es lo que falta y de dónde vas a conseguir reconstruir ese defecto en concreto, con ese tamaño, con esa pérdida de estructuras que haya perdido, y así pues poder hacer la reconstrucción que sea lo más funcional lo primero y después además lo más estética y lo más bonita que seamos capaces. Mira, estoy ahora como visualizando, imagínate que te reconstruyen la mama con tu grasilla de... Oye, le agradecería a muchas mujeres eso, es decir, joder, si me quitas tripa y me la pones en la teta, con perdón, qué bien, que esto estaría maravilloso. Como se ponga esto de moda, ya ves tú, se acabó ya la liposucción, quítesela ahí y póngasela aquí, ya está, no hace falta. No, pero fuera de todo. Pero claro, este tejido, ¿cómo haces para que siga vivo? Fíjate, yo aquí con mi ignorancia. Sacas el tejido que está, al que le llega sangre por una arteria y del que le sacas la sangre por una vena y buscas una arteria y una vena a la que suturarlo, y por eso es microcirugía, porque esas arterias y esas venas tienen menos de 1 milímetro y entonces haces esas anastomosis, que son las uniones, y así sobrevive ese tejido nuevo. Qué barbaridad, me parece tan bonito, de verdad te lo digo, qué maravilla el cuerpo humano y qué maravilla que se pueda hacer esto. Es como dar vida a algo que si no, pues eso, un trozo de grasa ahí puesto en la... De repente le das vida a través de conectar venas. Arterias, venas. Suturamos casi de todo, arterias, venas, nervios, hasta vasos linfáticos para mejorar todo. Y eso puede... por ejemplo, tú te has enfrentado, imagino, en tu carrera a momentos muy críticos que por una reconstrucción de algo estamos más cerca de la muerte que de la vida, o momentos así tú has tenido que pasar por ellos. Nosotros al final nos enfrentamos mucho a la muerte porque nuestros pacientes oncológicos son los grandes oncológicos, es decir, porque al final necesitan una reconstrucción grande, no son tumores pequeños, sino tumores grandes. Y luego también porque vemos muchos politraumatizados, porque hacemos mucha reconstrucción de politraumatismos, hacemos reimplantes de dedos o de orejas o de lo que la gente se vaya cortando, y por tanto también ahí tienes ese momento. Y luego hay una cirugía que es especialmente demandante anímicamente para nosotros, que es la cirugía del quemado. Los grandes quemados pues, necesitan grandes reconstrucciones y tienen una tasa de mortalidad que para nosotros es la más grande. Eso para mí es lo más duro, que siempre he tenido médicos, ¿no? Es una pregunta siempre que se hace. ¿Cómo aprendes a convivir con la muerte o incluso hasta con la culpa en algún momento dado? Porque sin que sean, obviamente no va a ser nunca culpa de un médico, pero esa sensación de, joder, ¿podríamos haber hecho más o algo? ¿Cómo se lleva eso? Es difícil, y es algo de lo que además tampoco hablamos mucho los médicos, lo vas aprendiendo un poco por ósmosis y buscando tus propios referentes, tus propios mentores, y cada vez intentamos hablar más de ello, pero sí que es cierto que
aprender a vivir con la enfermedad Ujú. o con la deformidad, en nuestro caso, que vemos mucha gente con muchas deformidades, es complicado. No siempre te pilla, además, en tu mejor estado de ánimo y al final pues tienes que aprender a ir poniendo esas barreras emocionales que luego la gente dice, es que los médicos son muy raros y tú, es que si no fuéramos raros no podríamos trabajar. Sí. Y eso es así. Y por otra parte, las sensaciones de culpa la tienes como cirujano, cualquier cirujano la tiene mucho, porque el cirujano al fin y al cabo es como un piloto de avión. Tú aprendes una serie de cosas de movimientos, de técnicas que son como reactivas y hay cosas que tienes que pensar muy rápido y hay cosas que puedes pensar más despacio. Lo que piensas rápido es como el piloto que está en un caza. Rápido es muy rápido. Que en ese es momentáneo, que no hay tiempo, ¿no? Entonces ahí tomas decisiones que luego a veces, Ostras. cuando las miras para atrás, dices, ¿y si en ese momento no hubiera decidido eso, qué hubiera pasado, ¿no? Y pues no, luego te vas a la cama y sobrevives con ello, pero al día siguiente te tienes que levantar y enfrentarte a eso mismo. Bueno, de hecho, cuando sales del quirófano te enfrentas a la familia de esa persona en la que tú en un momento determinado igual dudaste de si podrías haber hecho mejor, haber tomado otra decisión, haber pedido ayuda o simplemente no haberte metido en el quirófano. Que claro, a veces que a veces te lo planteas. debe ser muy, muy complicado. Sí, es que entonces, bueno, esa es la vida de todos los médicos. Lo que pasa que es la vida que la gente no ve, porque en el médico espera el Superman, Superwoman y luego pues somos humanos. ¿Y va un médico a terapia? Porque me interesaría mucho saber que debería haber una terapia específica para médicos para poder, bueno, tratar esto que me cuentas, que todo es como de lo sufro en silencio, un poco como las hemorroides. Lo sufres en silencio o en pequeños grupos. En pequeños grupitos con los que tienes esa confianza para poder hablar de ello. No es tan fácil hablar de este tipo de cosas. Claro, ¿no? pero a terapia vais. Que me interesa a mí saber, ¿el médico va a terapia? Porque la verdad es que los cirujanos no mucho, pero hasta donde yo sé, no mucho, porque además luego pues generalmente vas más a terapia por las cosas que te pasan en la vida, que te enfrentas de lo personal, que de lo profesional. Aprendes a convivir con ello, la verdad. Claro, yo creo que también hay algo, fíjate, me voy a meter aquí en aguas fandangosas, que claro, que también algo de orgullo médico, de como yo siendo médico voy a ir a otro médico a que me diga... Eso no, porque en el fondo vives con la naturaleza humana y convives con ello desde que eres muy jovencito. Sí. Aprendes que los hombres y las mujeres pueden ser de muchas maneras y de muchas condiciones, y entonces esa apertura de mente a lo que pueda suceder la tienes desde que tienes 18 años. Pero el pedir ayuda es lo que a veces sí que cuesta un poquito más. Pero no por vergüenza, sino por... Bueno, porque convives con ello, porque es lo normal, porque te metes en un entorno... Y aparte porque tú estás ayudando, o sea, tú estás como hecho como para ayudar, o tú eres el ayudador, ¿no? El médico siempre es el que ayuda. El médico es el que ayuda, el que soporta, y bueno, pues al final pues ese es tu papel en la vida. Claro, no, efectivamente. Sí. Acláranos esta diferencia, porque mucha gente tiene un poco de duda, lo tiene así malentendido. Cirugía plástica no es cirugía estética. Cuéntanos un poquito esa diferencia. Bueno, la cirugía estética sí que es la cirugía plástica, pero la cirugía plástica incluye la cirugía reparadora y la cirugía estética. Los límites entre las dos ramas de la especialidad son muy difusos, porque de nada, en teoría se dice que la cirugía reparadora repara la función, la cirugía estética la forma, pero siempre sabes que hasta qué punto la forma es la verdadera función. Es decir, si tú vas a reconstruir un pie, tienes que ser muy consciente de que vas a tener que meter el pie en un zapato, porque caminamos en zapatos, entonces no puedes hacer cualquier tipo de reconstrucción. La forma es parte de la función. Entonces, esa separación es un poco... Entonces, al final, lo que parece es que la cirugía estética es lo que se hace para estar guapo, pero no siempre es así. Claro. ¿Vale? Entonces, se puede ser reparado para reparar algo y tiene que ser estético. Y tiene que ser estético. No es una nariz que te la pongan de cualquier manera, sino que... Y lo estético muchas veces es funcional, porque... imagínate que tienes unas mamas tuberosas y tienes tu hija de 14 años tiene unas mamas tuberosas, vamos a ponerlo así, y dices, son unas mamas muy feas. ¿Qué es eso? Perdona, tuberosa. Las mamas tuberosas son esas mamas que tienen una base de implantación muy pequeña y que salen como si fueran las mamas de una cabritilla. Ay, ¿vale? ya, sí, pobre, qué pena. Entonces dices, sí, ya pobrecita, y con 14 años. Mi hija tiene 14 años, esto no es funcional, pero sí es estético. ¿Es funcional o estético? Porque verdaderamente
la personalidad de tu hija, ¿sabes? Que va a cambiar en función de si es capaz de enfrentarse salir al mundo, si tiene una reconstrucción o si tiene una reparación de esa mamá de una manera distinta que si no lo es. Así que, ¿es forma o es función? Wow. ¿Y tienes muchas de esas, o sea, esas edades ya puedes hacer cositas? Sí. Oye, qué interesante, fíjate, este mundo no se conoce mucho. Sí, porque al final eso, o un niño, que aunque sea un niño muy pequeño con unas orejas de soplillo de esas enormes, que vas a dejar que se rían de él en el colegio, ¿es estética o es reparadora? Pues son las dos cosas, porque no las puedes separar. Separar la estética de la reparadora es un error. Me encanta. Oye, qué bueno esto, ¿eh? O sea, me he quedado loca con esta definición. No se puede porque al final... No, claro, es un error. Claro, no se reparas, pero es estético, claro. Eso o sea, porque no reparas la oreja poniéndola aquí arriba, sino que lo haces de la mejor manera. Y lo que la gente puede decir, unas orejas de sombrillo es cirugía estética. Y tú como, bueno, cirugía estética depende, porque si tienes 8 años y te están dando collejas en el colegio, pues no es una cirugía estética, estás haciendo que tu niño tenga una personalidad que probablemente no se merezca. Madre mía. Entonces, no, es un error separarlas. No. ¿Y cuándo, qué es lo que más te fascina? ¿Algo favorito tuyo que te fascine hacer? A mí siempre me gustó la microcirugía. Entonces, dentro de la parte más reparadora, lo que me fascinó aprender a hacer esas técnicas con el microscopio, muchos aumentos y demás, y poder ser capaz de hacer reconstrucciones de cosas muy grandes y muy distintas. Luego aprendí a hacer la cirugía de los linfáticos, que es todavía la 10ª parte de lo que es la microcirugía, entonces técnicamente es un reto. Y luego, pues la vida va evolucionando y dices, bueno, pues ahora lo que me apetece es hacer algo pues más de cirugía estética, pues me metí mucho pues en la reconstrucción de la mama, en el abdomen y ahora pues la cabeza, la cara, el lifting, el rejuvenecimiento facial. Vas cambiando según va pasando el tiempo. Hay una cosa que haces mini lifting, ¿no? Sí. Que esto lo he escuchado yo también. ¿Cómo es todo el mini lifting? Me parece tan monada. O sea, suena muy bonito. Los cirujanos plásticos siempre nos han gustado hacer lifting, ¿vale? Porque en el lifting tú eres capaz de... Claro, que el lifting sí que cortas... Hay que cortar, das la vuelta y separas la piel. La parte más importante del lifting no es lo que haces con la piel, es lo que haces tú debajo de la piel, porque se trata de reposicionar el tejido que ha caído con el tiempo, reposicionarlo a donde lo tenías. Cuando operas a mujeres pues, de mi edad o mayores, dices, pues un lifting es maravilloso porque tú reposicionas el pómulo, le das forma al ángulo de la mandíbula y tiras del cuello. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo moderno todos estamos muy expuestos a un montón de cosas y queremos estar más jovencitas. Pequeños grados de flacidez intentamos, desde el mundo de la medicina estética, se intentan compensar con técnicas físicas, como pues el láser, los ultrasonidos y demás, o con rellenos. Los rellenos te cambian la forma de la cara, entonces llega un momento en el que dices, claro, dices botox, hialurónico, y ves esas actrices que tienen esos pomulazos, la mandíbula muy tal, y ves la foto de ahora, la foto de hace 20 años y dices, pues no, le hemos convertido en una cara redonda o en una cara cuadrada. Con el mini lifting lo que podemos es esos pequeños grados de flacidez, en lugar de hacer este tipo de técnicas que aparentemente son más sencillas, pues conseguir perfilar lo que es el ángulo de la mandíbula y mejorar la flacidez de esta zona sin tener que tocar el cuello porque no se necesita y muy poquito el pómulo. Entonces es un lifting que es para las personas que tienen más jovencitas y que tienen un grado de flacidez menor. Y lo podemos seguir retorciendo, que es hacer técnicas mínimamente invasivas, de tal manera que hacemos lifting también por endoscopia de algunas zonas, pues para levantar la cola de la ceja o ¿En para serio? la O sea, se te puede frontal. poner como, o sea, efecto Botox, efecto como si tal y hicieras cual, un Botox, pero por dentro ya bien hecho, que eso, porque además eso ya te dura para toda la vida. O sea, ¿eso se retoca o no? Nada dura para toda la vida. Vale, esto que nos quede claro. Que quede bien claro. Claro, El envejecimiento sí, va bajando. Va a hacer que la piel se atrofie, va a hacer que el tejido graso también se atrofie y aparece la flacidez. Sí. Cómo vas a envejecer es algo que no se puede prever. Si te cuidas mejor, si no te cuidas, pues peor, obviamente. Claro. Y no sabes nunca cómo... El lifting dura 10 años, el mini lifting 5. Pues no lo sé, porque como te dé por engordar y adelgazar 20 kilos, cuando hayas perdido esos 20 kilos estás... La piel te va a volver a... Entonces, bueno, pero sí que lo retrasa y sí que se mantiene
más que cualquier otra técnica de medicina estética, que es así, que tienen una durabilidad como de 1 año aproximadamente, la mejor de ellas. Porque también tienes que cortar en el mini lifting. En el mini lifting, sí, la incisión es más pequeña, porque como no tienes que reposicionar la piel, no necesitas llegar hasta por detrás de la oreja y hasta la piel, hasta la región occipital, sino que generalmente dejas la cicatriz solamente que ni se nota prácticamente nada, ¿no? La ventaja que tenemos los cirujanos plásticos es que podemos posicionar las cicatrices donde más nos conviene. Entonces, donde más nos conviene en este caso es justo por delante de la oreja y bordeando las formas de la oreja para que así, pasados unos meses, no se note. Te lo pones así como tucutú. ¡Qué barbaridad! Exacto. Es como una cosa, es muy arte esto, ¿eh? Es como si fueras un japonés haciendo un arte... Es técnica, es ciencia, pero tiene también esa visión, pues bueno, un poco del volumen y esas cosas, sí que tiene su pequeño momentito de arte. Y si te viene una paciente que tú la ves aparentemente como bien, ¿tú has dicho no a alguien que se quiere hacer burradas? Porque esto a veces así. Sí, ¿no? Sí, porque como cirujano tienes que asumir complicaciones, ¿no? Todo el mundo asume que tiene que tener un ratio de complicaciones que tiene que ser bajito. Pero cuando alguien te viene, pues como yo, delgadita, pequeña, y dice, yo es que quiero unas prótesis mamarias de 500, digo, pues mira, busca otro cirujano, porque para mí eso es un problema. Lo único que veo son las posibles complicaciones. O quiero quitarme un faldón abdominal, pero peso 200 kilos. Pues no, mire, primero adelgace y ya luego venga a hacerse eso. Entonces, hay que aprender también a decir que no, y esa parte también es difícil, porque no nos enseñan a decir que no en casi ningún sitio. No, claro, y además también es que, claro, primero dejar a un ser frustrado y luego también económicamente que dices, estoy diciendo no a un ingreso, pero claro, que honestidad también, ser Pero hay que fiel. aprender a decir que no, porque si no aprendes a decir que no, generalmente lo que asumes es complicaciones y al final... No es que no tengas un ingreso, es que gastas dinero en las complicaciones y en los juicios, así que... Ay, qué bueno. Y esta gente, me ha interesado mucho este mundo joven, como tengo niñas así un poco adolescentes, ¿qué se hacen? ¿Qué es lo que más? Pues vamos a poner desde los 14, porque hay más pequeñas todavía. O sea, ¿cuál es la más pequeña? Operamos a recién nacidos, malformaciones. La cirugía plástica reparadora. Eso es. Claro. O sea, la cirugía plástica lo bueno que tiene es que puedes operar al recién nacido y a la abuelita, o al abuelito, digo abuelita porque somos las mujeres las que llegamos a ser más mayores, de 102 años, ¿no? O de 110. Entonces, tienes todo el espectro. Cuando operas a niños menores de 14 años, generalmente lo que operas son malformaciones, que pueden ser más o menos graves o leves, como puede ser unas orejas en soplillo o malformaciones del paladar, este tipo de cirugías. Esos son pequeñitos. ¿Vale? Pero que una niña que te venga adolescente... Entonces, los adolescentes, las adolescentes lo que suelen buscar es la cirugía mamaria o la cirugía de la nariz. Ah, y la nariz, se lleva mucho lo de la nariz. O la cirugía de la nariz. Y en la cirugía de la nariz, los y las, o sea, tanto chicos como chicas. ¿Cómo es lo de la nariz? Porque yo creo que esto es muy de las redes, ¿eh? Porque en nuestra época no creo que la nariz no le damos tanta importancia. Yo tengo una nariz de bruja de toda la vida, te quiero decir, y nunca me he reparado en la nariz y de repente... Se habla, la verdad es que las redes lo que hacen es que ponen a dialogar cosas que habitualmente o que antes no se dialogaban. Es verdad que en detrimento de cosas que antes hablábamos y que ahora no hablan, pero es verdad que sí, pues dicen, pues ahora me quiero cambiar la nariz o me quiero poner labios, y tú como una niña de 18 años poner labios. Bueno, pues hay que hablarlo, hay que verlo. Y van tienen que tener autorización de los padres. Hasta los 16 años, o sea, los menores de 16 años tienen que tener la autorización de los padres, de 16 a 18 buscamos el consenso con los padres, pero no es obligatorio. Y hay veces que los padres puedan decir, paso, no quiero, y la niña sí, quiero, porque claro, ponerse pecho, bueno, en Latinoamérica está muy bien visto, en los 15 años le regalan los pechos a las niñas, o sea, la cirugía mamaria está muy bien visto en Latinoamérica, pero quizá aquí en España, ¿cómo lo ven los padres? ¿Cómo lo ves tú como médico que ya tan jovencita quieras? Depende de la deformidad que tengan. Vale. Entonces depende mucho, porque hay muchas veces que te posicionas como, por favor, ayudad a esta niña porque su vida va a cambiar mucho, no sé, hay reticentes a esta cirugía, y hay otras veces que dices, o sea, la niña se está volviendo loca, mejor a ver si intentamos demorar el asunto y retrasarlo hasta que sea un poquito más mayor. Sí, porque para puede que sea ser más mental, consciente. es que a lo mejor es algo que es más salud mental que salud mamaria. Esa es una parte que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? A veces la cirugía ayuda al aspecto psicológico y al crecimiento de las personas en general, a cualquier edad,
pero a veces operas a personas que tienen un problema de salud mental que debería haber sido tratado antes y que igual no te diste cuenta. Qué ¿vale? fuerte. Ostras. Sí. Vamos a parar aquí un momentito para Publi, vamos a andar un poquito, esto me interesa mucho, salud mental con salud estética, hasta qué punto uno u otro. Seguimos aquí con la doctora Carmen Iglesias Urraca, hablando de muchas cosas de estética reparadora y estética de la vida. Volvemos enseguida en Díselo a la calle. Seguimos aquí en Díselo a la calle, doctora Carmen Iglesias Urraca, hablando de muchas cosas muy, muy interesantes. Nos habíamos quedado antes con el tema de la salud mental y estética, que ahora también, como hay tanta presión social por redes, sí, de que ven una imágenes a más el antes y el después que aparecen todas las medicinas estéticas. Bueno, ¿no? O incluso con los propios filtros que te vienen y te dicen, quiero que como en el filtro. Y todo, bueno. O sea, qué barbaridad. Claro, y tú ahí como médico, los padres por un lado, lo habíamos dejado eso como que hasta qué punto es que ella se sienta mejor o que mentalmente y siempre vaya a querer algo más. Igual ahora me opero la mama, pero mañana, uy, no me gusta la nariz, ahora me gusta el pómulo y acabo creando un mini monstruo. Bueno, no sé. También hay que saber parar y saber qué es exactamente qué es lo que, lo que cada persona necesita y quiere. Es verdad que existe una cierta tendencia a pensar, bueno, me operé de esto, me ha ido bien, ahora me quiero hacer esto otro, ahora esto otro. Bueno, generalmente de eso pecamos más las cincuentonas, ¿eh? Sí, bastante más, bastante más. Claro, porque no es que te vas viendo cada vez mejor y dices, joder. Bastante más. La gente joven habitualmente lo que cincuentañera queda mejor. Cincuentañera. Porque es quinceañera y cincuentona, es que siempre me he preguntado, porque quinceañera, cincuentona. ¿Por qué no quincentona? No, es una broma, cincuentañera, sí. Sí, entonces, bueno, pues eso, entonces hay que saber parar y a veces es difícil en una consulta corta saber distinguir dónde está el trastorno de la personalidad, de la imagen corporal, ¿vale? Claro. Aunque, bueno, con el tiempo vas aprendiendo a hacer las preguntas que sabes cómo llegar a que, ahí quería yo llegar. ¿Qué preguntas son? ¡Ay, qué ilusión! Si yo soy una niña de 14 años sola, me quiero hacer esto. Pues mira, hace no mucho vino una chica con unos labios menores demasiado grandes. Decía ella, no me puedo presentar al mundo así, tú, pero vamos a ver, tampoco al mundo, vas abriendo, o sea, al mundo, ¿a qué mundo? Al mundo. Pero es verdad que llega, es verdad que, bueno, pues a una determinada edad, pues empiezas a tener relaciones sexuales y, por supuesto, necesitas tener tu carta de presentación. Una buena presentación. Sí, es la verdad. A tu mundo de frontal. Claro, pues te enfrentas y los comentarios que puedes recibir, ella había recibido comentarios que la dolían mucho. Ostras. Entonces, ahí ves que cuando le preguntas por qué quieres eso y te dice, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, dices, te voy a operar, pero no ahora. Te voy a operar después de que hayas pasado por analizar bien tu poca estima o tu problema que tienes de presentación al mundo, ¿vale? Qué bueno. Entonces, ese momento a veces es un poco doloroso para el paciente que tienes, porque te dice, me está diciendo que sí que tengo algo para operar, pero me está diciendo que me lo demora a que yo tal. Con eso jugamos también, por ejemplo, para las reducciones de mama. Tú vienes con una mama grande y te decimos, te pesamos y te tallamos, momento que odia todo el mundo, porque lo odiamos todos, vaya. Claro, no, dices, pues yo creía que tenía menos. Y entonces te pesas y te tallas, vas a una tabla y de repente dices, te voy a operar, pero cuando pierdas peso, porque ¿de qué sirve operar unas mamas si lo que pasa es que te sobra peso? Qué Entonces, fuerte. Porque la mama baja, perdón, esto ya... A veces sí, a veces no. Pero, ¿qué más da? Sabes, claro. ¿Qué más da? Porque lo que tienes que buscar es la salud de tu paciente. Exacto. Entonces, es importante buscar que tus pacientes estén sanos antes de meterte en el estrés psicológico que supone una cirugía que va a cambiar tu forma y que te va a cambiar tu percepción de verte a ti mismo, porque tú puedes hacer una reducción de mamas y encontrarte con que me las has dejado demasiado pequeñas, no quería que estuvieran tan pequeñas, y tú dices, me dijiste que lo más pequeñas que pudieras, pero no tanto, o se las dejas proporcionadas y dicen, es que me sigo viendo grandes, necesito que sean más pequeñas. Entonces, hay veces que sabes que no es lo que tú le has hecho, sino lo que hay dentro de esa persona para ver que se tiene que aceptar a sí misma. Entonces, la imagen corporal va muy ligada a nuestra estima, a nuestra salud mental y hay que tener mucho cuidado antes de
meterte Meter tú mano ahí. y sobre todo meter a la persona en un lío que igual con un poquito de paciencia lo hubieras podido ir solucionando de una manera mucho más ordenada. Qué fuerte. No, no, eso es muy interesante porque es verdad, y además siempre se habla de ponerse mamas, pero reducción de mamas, esto también La reducción de mama es es... una cirugía que es, además de que creo que hay muy pocas mujeres que se hayan reducido a la mama y que estén descontentas, porque el peso, No, no, la eso es incapacidad de llevar tremendo. ropa, de hacer deporte, y lo mismo pasa con los chicos con las ginecomastias, cuando tienen esas mamas que les da vergüenza quitarse las camisetas, van al gimnasio y se matan, pero aún así siguen teniendo... O sea, hay muchas más Madre cirugías de mía. las que parece que lo que haces es posicionar a la gente en su mejor versión para salir al mundo, como decía aquella chica. Madre mía. No, no, claro que al final está todo muy conectado, como dices tú, y cómo te sientes mejor y quitarte ese peso. Eso es, Y claro, y el tema de los hombres, los huevillos, voy a decir así, ya a lo a bestia, lo así bestia. callejero, descolgados, esos huevos que te llegan hasta las rodillas. Eso también se Esto trata. se hace. Sí, sí, eso también se trata. Eso también se ¿Cómo hace. se llama Sí, sí. así científicamente, por Bueno, favor? pues no, le llamamos una apexia escrotal, sin más. Ah, Queda un poco escroto. más fino, pero tampoco Queda- es la locura. Te voy a decir como la cirugía de Tampoco. cojones. Una Y- cirugía de cojones. O sea, claro, porque eso también es vaya drama. Que esto tampoco poco se habla mucho en la mama, no sé qué, pero esto Pero descolgadito. todo el rejuvenecimiento genital está ahora Muy de ya se moda. habla de ello, tanto Sí. para los chicos como para las chicas. Sí, sí, yo entrevisté a una doctora que era especialista en toda esta reconstrucción vaginal, etc., porque claro, Pero todo el mundo piensa siempre, la cirugía de rejuvenecimiento genital es para las Para mujeres, mujeres. sus labios, que no tienen fluidos y que no sé cuántos, pero los chicos también tienen sus cosas, ¿eh? Y a los chicos les hacemos cada vez más cosas. ay, qué bien, eso está muy bien, ¿ves? Teníamos que hacer eso, eso hay que divulgarlo un poco, ¿eh? Sí. Y además para que los chicos no se sientan, porque habrá muchos que les da hasta vergüenza decir, me he hecho algo de cirugía estética, ¿sabes? O sea, Cada hay algo vez ahí menos. cada vez menos, ¿no? Cada vez Está muy menos, la aceptado. verdad es que sí. Cada vez menos, además, la sociedad, el que además las mujeres hablemos mucho de ellos también hace que ellos también sean capaces de hablarlo. Yo tengo muchos pacientes que empezamos a poner votos a ellas y luego han venido los maridos como locos diciendo, oye, que esta lo has dejado muy bien, ponme a mí algo, ¿no? ¿Qué me haces? Y eso es Ay, qué bonito maravilla. porque al final, bueno, pues es diálogo, ¿no? Y es algo que siempre hay que potenciar, ¿no? El diálogo, pues, contigo mismo, con tu pareja, con los amigos, con todo. Un tratamiento que haces que es muy que eres muy especializada en ello, que yo lo había escuchado muy poquito, solamente una amiga mía que le ha pasado lipedema. Ah. ¿Qué es lipedema? El lipedema es un trastorno de la grasa, ¿vale? Es una grasa con la que se nace, pero que en el momento de la menstruación pues le empiezan a crecer las piernas de una manera desmesurada a lo que es el resto de los cuerpos. Y son estas mujeres que se ven con unas caderas muy anchas y sobre todo las rodillas y los tobillos pierden la forma. Entonces, el problema no es solo la deformidad, el problema es que estas mujeres tienen dolor, que puede ser el dolor incluso la palpación, Wow. y pesadez que se va acumulando a lo largo del día. Sí. Y lo peor de todo es que además ellas piensan que tienen que adelgazar y esa grasa no adelgaza. Ay, qué horror. Uf, Entonces eso se peor. ponen a dietas, hacen un montón de tratamientos Y no, que no funcionan, ¿no? solamente Entonces, es con cirugía. para quitar estirparlo. la grasa es con cirugía, pero los hábitos de vida saludables en este tipo de mujeres son especialmente importantes. Entonces, el problema es que cuando desarrollas hábitos de vida a los 18 años es maravilloso, porque sabes que esas chicas se van a cuidar, van a aceptarlo, van a vivir pues, de una determinada manera, pero cuando ya has pasado por mucho drama, el que te digan, es que no haces bien la dieta, y tú, Qué horror. hago La gente dieta, también. pero no pierdo de las piernas. Y entonces, al final, todo eso ha ido haciendo mella en lo que hablábamos antes, en tu salud mental. Entonces, ahí hay que hacer un poco de reseteo de todo. Entonces, el tratamiento debe ser como más global que el pensar, le hago una liposucción y ya, ¿no? Porque... Con liposucción tampoco. Sí, pero Sí. tienes que enseñarlas a cómo cuidarse, qué hábitos de vida tienen que al final son los hábitos de vida saludables que deberíamos llevar todos, pero Claro. en ellas es especialmente Importante, cruel ¿no? porque
nosotras andamos habitualmente el kilo arriba, 2 kilos arriba, 3, Sí. subes, bajas, pero imagínate que subes, bajas, pero tus piernas suben. Y tú sigues subiendo y bajando, Ahí pero es. tus piernas suben. Entonces, Y es solamente más en la zona es brazo de también. cintura para abajo y los brazos. Brazos, eso que he visto en alguna Y operación los por ahí. brazos. Y esto es una condición genética de mal hábito, lo digo No, para prevención. ¿Cómo podría prevenir a alguien que o no? No se puede No se puede prevenir, prevenir. salvo con los hábitos de vida saludables, y es una condición que a día de hoy existen un montón de genes que están involucrados y que ya vamos conociendo, pero que a día de hoy no hay un diagnóstico de tienes este gen y tienes lipedema, no, es un diagnóstico clínico. Pero es muy fácil diagnosticarlo, porque cualquiera que nos haya oído y que lo tenga dice, eso Lo es lo tengo, mío. sé que intento hacer de todo tipo de dietas y tomarme Deporte, todo. hago dieta, hago deporte y demás. O sea, que si hago alguien- CrossFit y hago un Ironman, pero siempre tengo grasa. Y tú, como una persona que hace un Ironman, no puede tener grasa en las barbaridad. piernas porque eso es un horror. Claro. Y sí, pues tiene lipedema. Vale, y eso es lipedema. Entonces, se trata, pero con cirugía, porque se elimina. ¿Cómo es el proceso? El proceso es, habitualmente intentamos desarrollar los hábitos de vida saludables, que son la dieta, el ejercicio, el reposo y las medias de compresión, que para estas chicas es muy Medias. importante. Ujú. Y descartamos que no tengan otra patología, porque siempre se puede tener otra patología. Y luego, pues con la liposucción es la manera de quitar esa grasa. Porque con otras técnicas que todos que hemos ido probando, pues al final lo que has invertido en ellas y lo que te han dado de resultado no es tan eficiente como hacerte la cirugía. Pero Claro. vamos, hay que hacerse una cirugía. Sí, sí. Ostras, vale, está bien. Pero saber que previo a eso hay todo un proceso de. Sí, no podemos abordarlo No es como... el día, me opero pasado mañana. No. Esto Yo es creo un- que es mucho mejor intentar verlo todo de una forma mucho más global, porque de la cirugía tienes que salir con esos hábitos de vida, porque si no, si vuelves a coger peso, Vaya de tela. nada ha servido la cirugía. ¿En Entonces, serio? O sea, se puede volver a. sí, si ganas peso, das de comer a las células grasas del lipedema, aunque se mantiene la forma que te hayamos dejado, pero sí que puedes, pues, si ganas peso, ganas peso. Ya, claro, complicado. Sí. Entonces, en tu consulta nos encontramos con cirugía ambulatoria, de cositas que se puede uno ir y salir por la puerta al mismo día, Sí. y cirugías más complejas que requieren ya intervenciones de estar ingresado. ¿Qué hay así ambulatorio? Que yo ahora mismo voy a verte, ¿qué me ofreces? ¿Para qué? ¿Qué me ofreces? Para mi pie, sobre todo la cara que es el espejo del alma. Pues mira, lo primero y más importante cuando uno tiene más de 40 años es cuidarse la piel, Vale. porque no hay ninguna técnica quirúrgica Ujú. que mejore la piel. El cuidado de la piel es fundamental, la limpieza, la hidratación y aquellas técnicas que nos van a ayudar a, pues eso, quitarnos las manchas, quitarnos esas pequeñitas arrugas, darnos grosor a la piel. Entonces, todo ese tipo de cosas van a rejuvenecer un montón sin haber metido para nada el bisturí. Qué maravilla, claro, sí, o sea que lo puedes hacer tú en tu casa, pero tú solo lo pautas, lo recomiendas, trabajas con algunas. Bueno, yo tengo un equipo de personas, ¿no? Claro, Entonces, el claro. equipo de personas tenemos esteticista, masajista, tenemos nutricionista, médicos estéticos, somos 3 cirujanos, en fin, somos un equipo grande y de esa manera podemos abarcar casi todos los ámbitos de la especialidad. Entonces, Como un 360, ¿no? ajá, Ujú. es la manera más bonita. Queremos meter un coach y un entrenador personal. Ah, bueno, mira qué bien. Por favor, solicitudes abiertas, manden currículum. Porque Claro. creo que es importante para, Claro. para estas cosas. Sí, es súper importante. De hecho, es que partiendo de lo físico, mira, yo como hago yoga, es verdad que la palabra unión y todo parte de lo físico, cómo afecta a lo mental y a lo emocional, ¿no? Ujú. Entonces es un poco, es todo un... No hay lo uno sin lo otro. No hay lo uno sin lo otro, no hay ninguna manera. O sea, te tienes que ver bien, pero sentir bien, pero aceptar, pero... Claro. ¿Y qué opinas de la medicina oriental? ¿Qué opinas de la medicina oriental? Pues ¿Tienes la algún verdad es tipo que de no opinión? tengo los conocimientos suficientes como para poder opinar nada, porque es verdad que siempre es una rama, una cosa atractiva de leer, pero como no, la vida es finita y pues nunca he tenido tiempo ni quizá la demasiada curiosidad como para aprender demasiadas cosas de la medicina oriental. Pero sé que funciona algunas y que tiene su ciencia, pero no la conozco Sí, lo que no la suficiente. conoces, que ya con lo No. tuyo.
Ahora, con todo este tema de inteligencia artificial, todas las tecnologías puntas, ¿se ha facilitado un poco vuestro trabajo? Siempre. Sí. La cirugía siempre ha ido muy ligada a la innovación, ¿no? No puedes pensar en quedarte en lo que hacían en los años 70. Y las técnicas de innovación para los cirujanos plásticos empezaron la aparición del microscopio, la aparición de que esos microscopios fueran más potentes, de algunos tintes para poder ver cosas que si no, no se ven. Entonces, al final, todo eso ayuda. La IA nos ayuda como científicos que somos. Entonces, la IA, yo la empecé utilizando para buscar bibliografía, la manera más rápida de estudiar, pues como cualquier estudiante, vamos, hasta los de 14 años meten en la IA. Total, quiero saber esto y aquello, mándame decir los 5 mejores artículos, mándame. Entonces, empiezas así y luego ya te vas enganchando, ¿no? Para preparar presentaciones es chulísimo, bueno, pues ese tipo de cosas, para hacer algoritmos. Y hay muchas veces que la IA te aporta algo en lo que tú no habías caído y entonces dices, ¡ay, qué perspectiva más bonita! Es brutal, ¿eh? Es que es verdad que es una inteligencia que se nos va... Porque claro, como están acostumbrados, tienen tantas inteligencias de tantos seres... Sí, además ten en cuenta que los médicos pensamos como médicos, tenemos una mente muy estructurada como médicos y entonces hay muchas veces que la IA te ayuda a ponerte un poco por fuera y a ver la cosa de otra manera y esa visión es siempre muy bonita. Y ahora, ¿cómo lo aprendes? ¿Tú con el ChatGPT o hay algún curso que den de actualización de la medicina? Porque claro, todas las carreras realmente, con todo esto, bueno, pues la tecnología que nos invade, todo el mundo digital, claro, se ha quedado obsoleto. O sea, una persona que está estudiando ahora medicina no puede ser lo mismo que estudiabas tú hace no sé cuántos años. No tiene nada que ver. Cuando yo estudiaba había que ir a la biblioteca y pasarte 3 tardes para encontrar el artículo que habías decidido buscar. Entonces, ahora el acceso a la información no tiene nada que ver. Yo creo que las universidades se están adaptando, igual un poquito lentas, pero se están adaptando a la nueva manera de estudiar en general y sobre todo de ir enseñando la medicina. Pero hay un core central de conocimientos que se necesitan saber sí o sí. Y que porque la anatomía humana es la anatomía humana. Y que hay que estudiarlos. Los podemos estudiar de otras maneras. Los libros antaño eran en blanco y negro, papel biblia, subrayabas con colorines para poder ver algo, ahora ya son con dibujos y son más afables, pero al final tú te sientas y lo estudias como lo se ha estudiado siempre, ¿no? La tecnología al final, los médicos nos gusta reunirnos entre médicos porque nos entendemos, entonces en los congresos... Como siempre cada profesión, ¿no? Los abogados, los arquitectos... Entonces, en los congresos se habla mucho siempre de innovación, de las últimas técnicas, de cómo meter la tecnología y demás. Cada vez se invita más a los ingenieros, incluso a coach, cada vez más veces integras más cosas en tu core central de conocimientos. Y la mejor manera de estar actualizado es moverte por el mundo, ¿no? Entonces, tener la curiosidad de ver cómo se hacen las cosas en otros sitios es siempre integrador. Claro. ¿Y te inspiras en personas, en gente, en otros médicos, tener ahí como un referente? Todos tenemos nuestros mentores y nuestros referentes, y que son 2 personajes distintos, pero sí, siempre tienes el referente, el que piensas, wow, y lo vas cambiando, porque tú también vas cambiando y entonces vas cambiando y dices, este cirujano es la caña, luego dices, no, pues no, pues no, me gusta más como persona. Claro. Para cada cosa tienes tu referente. Y luego siempre tienes tus mentores, ¿no? Que son unas figuras que son muy bonitas, que es el que te apoya y llega una edad en la que de repente te descubres que ahí va, si me buscan como mentora y dices, wow, qué responsabilidad. Claro, ya llega un momento que ya nos hacemos mayores, nos hacemos expertas en nuestro campo y dices, ahora la mentora soy yo. Ahora la mentora soy yo, soy la que tiene que enseñarles a... Qué bonito. Yo tuve muy buenos mentores, la verdad. Qué bonito. Es que creo que es muy importante el seguir y el seguir siempre reciclándose, porque aquí esto es un sin parar. Es un sin parar. Todos los días hay algo nuevo. Bueno, ahora este tema del doctor que ha descubierto una aparentemente no cura, pero algo para mejorar el cáncer de páncreas, que ahora está en toda la prensa. En oncología la verdad es que es una innovación continua, los cambios que se van dando en casi todas las ramas de la oncología. Hace 2 o 3 años fueron los CAST para curar algunos tipos de leucemia, ahora es el páncreas, pero todo lleva a un estudio científico verdaderamente increíble. Los oncólogos además tienen unas mentes muy de científicos, de verdad, muy estructuradas,
que, bueno, pues que es la única manera es con estudios muy grandes, poblacionales, buscando un montón de recursos, porque la limitación de los recursos Claro, es también... eso te iba a preguntar, ¿qué opinas tú? Como que los fondos que se dan para la investigación, que no son suficientes, ¿no? Pero en cambio luego hay fondos para otro tipo de cosas que son Bueno, salvajes. esto es como la economía familiar. Cada uno invierte en lo que quiere o en lo que puede, y cuando te metes en ese tipo de discusiones es más de política que de Sí, ciencia. es más de política que otra cosa. Sí, pero quien esté, es verdad que al final es como... Quien esté, al final siempre claro. piensas que te hubiera gustado más dedicar fondos a la ciencia y que la ciencia debería ser más asequible a todo el mundo. Y eso, que tenemos suerte que estamos en el país donde Sí. la ciencia es asequible a todo el mundo. Pero bueno, pues al final es política más que ciencia. ¿Cómo está España en el ranking de cirugía plástica? Estamos muy bien posicionados dentro de la cirugía plástica, sí. Globalmente, muy bien posicionados. Para algunas técnicas, bastante pioneros además. Y bueno, pues para otras normales dentro del este. Se hace mucha cirugía, se hace cirugía muy buena. Yo creo que todos los cirujanos plásticos españoles estamos bien formados, hemos tenido una formación dura y por tanto una formación sentida, y que nos ha dado, pues nos ha capacitado para hacer cosas increíbles. Y además no somos un grupo demasiado grande, con lo cual todavía existe el teléfono de ayuda a fulano, te voy a mandar con mengano. Y qué bien, y eso lo hacéis, me encanta que haya esta armonía, ¿no? Porque a veces se tiene entendido como que unos contra otros, competitividad... No es buena. La competencia es buena, la competitividad no tanto. Claro, muy bien, muy bien. Pero sí, porque al final tú tienes que posicionarte en quién es la mejor posibilidad para un paciente en concreto. A veces eres tú, pero a veces no eres tú. Claro. Entonces, yo he hecho muchos reimplantes de mano, pero no he hecho nunca cirugía de secuelas complejas de la mano. Para eso había otro grupo de otros 3 cirujanos plásticos maravillosos en La Paz, y tú cogías y decías, no, mire, mañana le van a ver mis compañeros, porque son su mejor opción, porque yo igual soy su mejor opción para hacer el linfedema, pero ellos son para hacer la cirugía de la mano. Entonces, tienes que aprender cuáles son tus áreas de capacitación y cuáles son aquello que puedes ofrecer excelente, o por lo menos intentar esa excelencia y dejar que otros crezcan en otros ámbitos. ¿Y cuál es tu excelencia? Ya ninguna. No, hombre, que no, que sí, que además ya te sigo en las redes, sé que tienes cosas que además... Pues, durante mucho tiempo estuve muy posicionada como microcirujana, como cirugía, he hecho a lo largo de mi vida mucha cirugía del linfedema, y por tanto siempre he tenido un nombre a nivel internacional en el linfedema, en el lipedema también. Diferencianos, linfedema, lipedema, como son tan cercanas las parecen las palabras, por pero eso digo, para no que no tiene haya... nada que ver. Claro, el lipedema es el trastorno de la grasa que hemos hablado antes. El linfedema es el acúmulo de líquido por ausencia de vasos linfáticos. Entonces, ostras, puede ser primario, porque no haya esos vasos linfáticos, y entonces ves desde niños muy pequeños, o generalmente hombres y mujeres alrededor de los 25 o 30 años, que empiezan a tener un edema, una hinchazón en una de las piernas o en una de las manos, a diferencia del lipedema, que son las dos, porque es bilateral y simétrica, y porque es líquido y no grasa, como las chicas del Esto para que nos quede claro, que el linfedema sería como una retención de líquido muy exagerada en algún punto. Y el linfedema más frecuente en nuestro territorio es el secundario a los tratamientos que hemos hecho los propios médicos para el cáncer, ¿no? Cuando hemos quitado ganglios o cuando hemos radiado alguna estructura. Y entonces es muy típico ver a esas mujeres que se ven a veces en el metro, en el autobús, con esos guantes esos guantes que llevan, que algunos llevan guantes, otros son solamente mangas, o en las piernas, y son esos tratamientos que son... Les hemos quitado los ganglios, hemos radiado la axila, y como consecuencia, pues igual hemos curado el cáncer, pero tenemos un problema en su calidad de vida, porque empiezan a acumular ese líquido y hay que tratarlo, y es un deterioro importante de la calidad de vida, además. Wow. Entonces, esta operación del linfedema tiene un seguimiento, o sea, se hace... Entonces, para el linfedema hacemos 3 tipos de cirugía distintos, dependiendo del grado, la función y demás. Y también son hombres y mujeres que necesitan mucho apoyo, porque la verdad es que es pesado, es limitante,
y nunca se cura. Ay, Dios mío, por favor, yo que le iba a decir, denos una palabra de esperanza. Nunca se cura, nunca se cura, pero mejoramos mucho la calidad de vida. Claro, importante, mucho. Mejora mucho la calidad de vida, que eso se necesita saber, en vez de estar ahí pasándolo mal, que puede tener solución. Eso es. Y de aquí en futuro, ¿cuáles objetivos, metas, algo, alcanzar, algo que te motive, que digas, me falta esto por hacer o querría esto? A mí, como cirujana, creo que en estos momentos lo que me apetece mucho es, no banalizarlo, pero me apetece mucho hacer cosas de rejuvenecimiento y ese tipo de cosas, mezclado con lo otro, porque es buena tener las dos cosas. Y hubo un momento en mi vida en la que pues, hice un máster de gestión y descubrí que también tengo una vocación empresaria y me gusta. Y en estos momentos, en lo que más me apetece crecer es en cómo crear el equipo, hacerlo crecer, en qué invertir, en qué no. Entonces, hay una parte empresarial que yo no sabía que tenía en mí, pero que me encanta y me apasiona. Y yo luego, además, he ido diversificando, entonces ya no solamente soy médico, ya también tengo una galería de arte, ya quiero construir casas. O sea, escúchame, vas a tener que hacer otro programa ahora tú de la empresaria y la artista, pero bueno, todo qué maravilla. Forma parte de la evolución de las personas. No, pero me encanta porque es verdad que aquí, que esto lo hablamos mucho en los programas, que se encasilla mucho a uno, ¿no? Médico, ya te ven como médico. Y en cuanto al médico dicen que eres empresario, ¿cómo? Pero tú no eras médico, que tienes una galería de arte, ni te cuento, pero médico y arte, o sea, es que tenemos pues médico una y arte cosa tiene mucho que ver. Maravilloso. Y luego, pues lo de la construcción de las casas, o sea, es más empresarial, pero la medicina y el arte tienen muchísimas cosas que ver, porque ¿qué es la vida de los humanos sin el arte? Mira ese cuadro que tienes ahí atrás. Claro, has visto, esto es verdad que todo el mundo lo mira. Y aparte que la medicina es arte porque tú de repente estás restaurando, reconstituyendo y dándole vida a algo, a lo mejor o que está muerto o que está deforme, y eso no deja de ser un arte. Pero vamos, acercarse a ver un museo, una galería, ir a ver bailar, ir a ver al teatro, todas las artes plásticas son muy bonitas. Y bailar tú. La que tienes que bailar eres tú. Te tienes que poner en tu sitio a una profesora de danza. Déjate de coaches ni de tal. Te pones una profesora de danza y la primera que va a ser Tengo que reconocer que entrevisté a un entrenador personal que me cae súper bien y que además creo que trabajaremos juntos. Y cuando se fue le dije, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a juntar con mi profesora de arte de ballet contemporáneo. Digo, porque de ahí van a salir cosas súper bonitas. Creo que el ballet y el baile ayuda muchísimo a hacer deporte a las personas que igual les cuesta mucho hacer deporte, porque a mí lo de verdad es que lo de ir al entrenador personal o al gimnasio me da mucha pereza. Pero me dices, vamos a la escuela de baile, ya me veo yo recogiéndome el pelo, poniéndome guapa y no sé qué. Entonces es distinto. Bueno, y aparte llevas una paciente que pueda tener historia, así que no le digas, vete primero 2 clasecitas de danza, te aseguro que va a salir como en otro espíritu, a lo mejor no se quiere ni hacer nada o hacerlo todo. La danza es al final la unión de la expresión corporal y la música, entonces eso activa el cerebro de una manera increíble y al final pues al final eso nos ayuda a tener una vida mejor y más saludable. Total, calidad de vida y además con arte. Eso bueno, pues qué de cosas hemos aprendido con la doctora Carmen Iglesias Urraca, toda esta faceta de empresaria, bailarina, arte, que entonces ya nos da mucho para contar. Así que muchísimas gracias por estar. Ha sido un gusto, de verdad, muchísimas gracias, Sí, Cayetana. para mí también, la verdad que he descubierto muchas cosas súper interesantes y además que ya te voy a ir a visitar a la consulta, que es donde tengo que ir yo, y ya que nos digas cosas ahí en privado. En privado, eso es. Así que nada, muchas gracias, nos despedimos aquí en Díselo a la Calle, hasta el próximo programa, con mucho gusto.